Bueno, acá estamos con Edgardo Scott. Edgardo, sos escritor, ensayista, crítico literario, traductor. Naciste en el 78, creciste en Lanús y ahora desde hace unos años estás viviendo en Francia. Exactamente. Bueno, así que... Todo cierto. ¿Todo es verdad? Numeroso y cierto. Hice la tarea. Lo primero que te quería preguntar en ese sentido es, bueno, ¿cómo empieza para vos todo esto de la literatura? Hagamos un poquito ahí de historia. ¿Cómo empieza? Qué linda pregunta. Por un lado te diría que muy tempranamente a mí ya me caían bien los libros y me caía bien leer. Y me leían, en mi casa se leía bastante, ¿no? Veía esto que a veces se dice, ¿no? Que es importante, ¿viste? Todo hoy se reduce a fórmulas, ¿no? Pero que es importante no solo leerles, por ejemplo, a los chicos, sino que los chicos vean que los padres leen, por ejemplo, ¿no? Bueno, si eso es verdad, eso también ocurría, ¿no? O sea, como que más allá de que me leyeran de chico, también veía que ellos dos leían, y además de que leían, que creo que es algo importante, también veía que le daban valor a eso, ¿no? Es decir, como si... Viste que a veces también está esa cuestión, ¿no? Que quizá no siempre para las cosas del deseo ocupan tanto tiempo, pero tienen mucho valor, digamos, ¿no? Y sobre todo, uno podría decir en las clases bajas, en las clases populares, sobre todo, ¿no? Porque la gente vive laburando, ¿no? Y le queda poco tiempo para hacer las cosas que más desea, que más ganas tiene. Y me parece que ese era el caso también, ¿no? De que los dos, mis padres, le daban mucho valor a lo cultural y a la literatura en particular. Mi padre además había tenido una editorial cuando era joven, había sido vendedor de libros también. Entonces había como esa circulación cultural y de la literatura, ¿no? Si bien los dos eran comerciantes, ¿no? Y te diría que directamente ya... Yo me acuerdo cuando un amigo me regaló para un cumpleaños, que tendría 8 años, una cosa así, Marco Polo de la colección Robin Hood, ¿te acordás? Sí, claro. Y me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? De empezar a leer eso. Me acuerdo de leer Moby Dick en la colección Villiquen, que ahora se lo estoy leyendo a mi hijo, por ejemplo. Un amigo te regaló un libro, Sí. Mirá, Sí, ¿no? sí. Raro. Me acuerdo como si fuera hoy, de que el hermano de él, ¿no? Éramos nosotros chiquitos, pero él tenía un hermano, era como mi mejor amigo de la infancia, y el hermano de él le dijo, un libro es el mejor regalo. Como poniendo una sentencia, una solemnidad al hecho, pero también un cariño en particular. O sea que, como vos ves, hay como un cariño hacia los libros, en principio, y que se deslizó a la literatura, y que no se cortó en la adolescencia, porque en la adolescencia, si bien yo, por ejemplo, durante la adolescencia, incluso durante la infancia, mi pasión era el fútbol, ¿no? Como buen argentino del suburbio, yo con lo que soñaba, digamos, mi pasión era el fútbol, ¿no? Aparte jugaba en las infantiles de Banfield, como vos sabés, jugaba, después hice hasta la séptima en Banfield también. Entonces yo hasta los 14 años, 15 años, estaba muy, muy tomado por el fútbol, entrenaba y viajaba lejos y qué sé yo. Y sin embargo siempre leía igual, con lo cual siempre digo que si hubiera llegado a jugar profesionalmente hubiera sido tipo Valdano, esta gente insoportable, ¿no? que cualquier futbolero del fútbol deplora un poco, ¿no? Porque no. Así que pienso que fue mejor que ahí se cortara mi vida futbolística y ya después me empecé a involucrar más con la música, ya tenía más que ver, ¿no? Ya estaba en el arte, diríamos, ¿no? Pero digo, aún así siempre leía, bueno, y ahí hice toda la trayectoria de un lector joven, o de lo que por lo menos era en nuestras épocas un lector joven, y leía a García Márquez, a Germán Gess, a Cortázar, a Borges, a Sábato, qué sé yo, ¿no? Como todos esos libros que están tan a mano, ¿no? Y que antes quizás estaban aún más a mano, ¿no? Y que estaban muy prestigiados también.
Entonces ya en la adolescencia leí eso y bueno, ya después cuando empecé la carrera me pasó, siempre fui un poco multitasking, entonces ya mientras estudiaba psicología, además de todo lo que había, era muy loco, ¿no? Porque digo, se leía mucho, ¿no? En todas las carreras humanísticas de la UBA, vos sabés que se leía mucho, digamos, ¿no? Y sin embargo, tal vez porque eso era lo obligatorio a leer, ¿no? Yo recuerdo como con muchas ganas leer otras cosas, digamos, como que yo ahí sí ya empezaba a escribir algunos cuentos y qué sé yo, con lo cual leía una barbaridad y leía sobre todo en el transporte público. Leía en las posiciones más inverosímiles e incómodas, en el Roca, en el largo trayecto que siempre hice de Lanús para Capital, porque como te digo, cursaba en las dos sedes ahí en Irigoyen e Independencia. Sí, aclaremos que sos psicoanalista además. Claro. Y entonces, digo, hice toda la carrera de todo lo que había que leer para la carrera y además en ese momento yo creo que leí más que lo que leí nunca, digamos, ¿no? Así que bueno, digamos, siempre hubo eso. Y esas cosas que leías por afuera de por ahí lo que son siempre las lecturas de formación que por ahí compartimos generacionalmente, Sí. ¿Cómo te llegaban? Bueno, como te digo, primero estaba esa biblioteca de mis padres, Sí. ¿no? Que no era grande, pero sin embargo tenía como ese gusto un poco más idiosincrático, te diría, ¿no? De la buena literatura, de la gran literatura. Entonces estaba ahí, ¿viste? Estaba ahí Lorca y estaba ahí, qué sé yo, ¿no? El teatro, digamos, tenían esa biblioteca Salvat, ponele que había un montón de títulos de ahí. Entonces era digo, eso pasaba antes también, ¿no? Que uno se topaba de chico con la gran literatura, digamos, ¿no? Y era como que no había otra literatura, ¿no? Este invento de la literatura juvenil como hay ahora, digamos, nosotros no lo tuvimos, ¿no? Nosotros ya leíamos a Dostoyevsky. Sí, Verne, lo más cercano Kafka, era Verne. Sí, pero también eso tenía mucho que ver con cuestiones de clase, ¿no? Digo, me parece que siempre como las nuevas noticias y las nuevas modas siempre entran por las clases altas, digamos, no por las clases populares, ¿no? Y yo vengo de un medio popular, entonces ahí estaba, digamos, la gran literatura, digamos, ¿no? Entonces digo, primero estaba esa biblioteca de mis viejos y después ya me recuerdo empezando a comprarme yo los libros que quería en Parque Centenario, en Parque Rivadavia sobre todo, que me quedaba, no sé por qué me quedaba ahí bien, supongo que tenía una novia por ahí, entonces formaba en Parque Rivadavia. Y esos libros de viejo que uno compraba en cualquier lado, ediciones castigadísimas muchas veces, usados, ¿no? Así. Esa fue la primera biblioteca que tengo hoy todavía, ¿no? Que yo armé, que sería mi biblioteca ya, ¿no? En ediciones como leía Roberto Arle, con malas traducciones. Sí, y marcados, ¿no? Que esos libros son los más lindos para mí, usados, con anotaciones, ¿viste? Sí. A mí me encanta encontrar cuando te compras un libro usado. A mí también. Notas de lectores anteriores, me encanta. Y de hecho me quedó como la costumbre que cuando después pude, o cuando ya estaba absolutamente tomado por la pasión literaria y por el hecho de querer escribir y querer leer lo que yo sentía que tenía que leer, de incluso cuando gastaba dinero en ediciones importantes, ¿no? Igual hacerlos mierda con lapicera negra, ¿viste? Como una especie de listo, esto ya va a quedar para mí, ¿no? Y va a ser un libro mío, ¿no? Como una especie de... así que, pero digo, esa fue sobre todo mi biblioteca que todavía me acompaña y como te digo, yo creo que esa etapa, te diría hasta los 27 años por ahí, fue la que más leí, digamos. Uno después siguió leyendo, pero a veces cuando me acuerdo hace poco me invitaron a un lugar a hablar del Ulises, un grupo de lectura, viste que ahora también están muy de moda, ¿no? Los grupos de lectura. Y con alguien que te tutela para leer alguna de estas grandes obras del pensamiento o de la literatura. Y entonces y me decían como que la lectura estaba un poco trabada y cómo alentarlos a leer el Ulises. Y yo decía, yo no sé cómo se alienta a alguien a leer el Ulises. Viste que, digo, a mí me pasó que en esa
pasión literaria juvenil, quería leer todo eso y lo leí como lo leí. Y por supuesto que me quedaron un montón de cosas de leer los Karamazov o de leer, qué sé yo, el proceso de Kafka o lo que vos quieras, digamos. Pero ¿cómo se alienta a alguien a leer Ulises? Digo, tenés que ya tener esa locura de querer como comerte ese libro porque crees que con ese libro es como Popeye, las espinacas de Popeye, ¿no? Si no, es como me parece imposible, si no contás como con esa voluntad y esa fuerza de lectura, me parece, ¿no? Hablabas recién, bueno, mencionabas un grupo de lectura del Ulises, y yo tenía ganas de hablar más adelante, pero ya que sale el tema, sí, hablemos vamos. Ahora. Que son estos grupos de lectura que hay ahora, que por ahí no tienen que ver con los grupos de lectura como aquel famoso grupo Alejandría. Sí. Entonces tenía ganas de que charláramos un poquito de qué fue el grupo Alejandría, sí. Y que cuentes aquellos principios del siglo XXI. Increíble, ¿no? Sí. Sí, Alejandría nosotros íbamos con varios chicos, en ese momento coincidimos en el taller de Abelardo Castillo, y queríamos hacer algo, ¿no? Todos teníamos entre 20 y 25 años por ahí, y en ese momento, justamente, año 2002, ponele, ¿no? 2003, como como una vez más el país estaba hecho bolsa, como está ahora, y entonces lo clásico era hacer revistas literarias siempre, ¿no? Digo, de reunirse en cafés y hacer revistas literarias ha sido como una gran tradición yo diría, de la literatura plebeya, ¿no? Uh-huh. Argentina. Pero no teníamos plata para hacer revistas. Se había ido el papel algo muy caro, entonces ya no se podía hacer una revista, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se nos ocurrió eso, que era ir a un bar, ver si podíamos hacer una lectura de narrativa, ¿no? Que los poetas, por supuesto, siempre lo han hecho esto, o era mucho más habitual entre los poetas, pero a su vez entre los poetas era como más endogámico, ¿no? Uh-huh. Es decir, generalmente eran grupos que se leían ellos o a lo sumo algún amigo. Nosotros desde el Vamos quisimos que esto fuera como un poco público y abierto y con una intención un poco teatral, si vos querés, en el sentido en que había un espacio, había un micrófono, y también tuvimos la estructura desde el Vamos, que era absolutamente transversal, que era poder invitar a un escritor importante que cerrara la noche, lo más importante que consiguiéramos, porque en ese momento no teníamos agenda de nadie, o sea que fue ver cómo se empezaban a conseguir agendas telefónicas, porque sí, era el tiempo que había que llamar por teléfono al escritor e invitarlo. O dejar un mensaje en el contestador, sí, que tuviera suerte. Imagínate que, por más de que empezaba a usarse los mails, pero no todo el mundo tenía mail, no todo el mundo tenía computadora, mucho menos los escritores grandes. Bueno, y entonces empezamos en marzo de 2005, en el bar que era el bar Bukowski, que en ese momento se llamaba Bartolomeo, que está ahí en el Pasaje de la Piedad, en Hipólito Yrigoyen, ¿no? Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre, perdón. Y hay un par de cuadras de Callao. Sí. Y después tratar de ir convocando a amigos que teníamos, que sabíamos que estaban escribiendo, pero que o no habían editado, o recién tenían un primer librito publicado, que estaban por publicar, es decir, ir armando como una especie de escalera, ¿no? Muy propia de la industria editorial, de la política editorial, que sería, ¿no? Que puedan estar cubiertos en esa noche el chico que está empezando a escribir y viene y no publicó nada, y ni siquiera quizás todavía juntó a lograr 15 cuentos para publicar, y el que sí ya publicó algo, pero todavía no es reconocido, ¿no? Armar esa escalerita, ¿no? Y tratamos de respetar eso siempre. Los 2 primeros años lo hicimos, me acuerdo, cada 2 semanas. Un laburo tremendo. Y después lo empezamos a hacer una vez por mes. Y lo hicimos durante 12 años. Conmigo, por lo menos yo lo hice, después los chicos también siguieron haciéndolo en otras modalidades. Pero así, una vez por mes lo hicimos durante 12 años. Y eso después, por suerte, fue como un reguero de pólvora porque se multiplicó en un montón de
de grupos de lectura de narrativa que lo hacían, lo recordábamos la vez pasada, como el Quinteto de la Muerte, que los chicos sí se leían entre ellos, pero a su vez cada noche todos leían a uno, ponele una cosa así, en otros bares, en otros espacios. Después, un año después, creo, un poco después, llegó Carne Argentina, que también lo hacía invitando a otros escritores. Empezaron a haber muchas maneras de hacerse eso, ¿no? Sí, se multiplicó. Como primera posibilidad también, ¿no? De vidriera, no en el sentido peyorativo de vidriera, sino de poder mostrar, ¿no? Como que algo que, lo que vos decías que ocurría con las revistas literarias, la posibilidad de publicar un cuento. Para mi generación fue el modo de circulación. Digamos, ¿no? Mi generación no digo, hasta que cada uno se aisló un poco en términos virtuales, ¿no? Pero ese fue, creo que fuimos de algún modo la última circulación pública en ese sentido, ¿no? Todos nos conocimos en alguna de estas lecturas que nos invitaban, porque además pasaba eso, ¿no? Como después cada uno tenía algún grupo de lectura, te iban invitando de uno al otro, ¿no? Te ibas conociendo y te invitaban para una fecha que tenía el otro. Como una suerte de red social, pero corporal, porque no había redes sociales. Quizás eso después empezó a pasar con los blogs, con otras cosas, ¿no? Sí, yo lo digo más al modo de las bandas under, ¿no? De los 90, digamos, que era algo que sí yo ya conocía, ¿no? Y que tocaban varias bandas y que había alguna un poquito más conocida, pero que le daban lugar a otra que era la que abría, ¿no? Como esa lógica. Y además también, recordemos que en esa época es donde hay como un renacimiento de las editoriales argentinas, que muchas en los 90 o habían sido incorporadas a sellos grandes o habían perecido. Y salvo pocos casos, ¿no? Y en más o menos hacia comienzos del 2000 volvieron a nacer estas editoriales, ¿no? Ahora en la FED se festejaron 20 años de Entropía, o sea que imagínate que Entropía surgió en 2004 el primer libro, pero los segundos y terceros eran ya 2005 y entonces eran autores que quizás nosotros conocíamos o que eran amigos o eran de la misma generación, y hoy ya Entropía tiene 20 años y un catálogo impresionante y una de las editoriales independientes más importantes, y vinieron tantas más, ¿no? Caja Negra, Mansalva, qué sé yo, después vino Eterna Cadencia, pero digo, de diversa talla, ¿no? Godot, por supuesto. Digo, vinieron un montón de editoriales, y esas editoriales muchas veces, por ejemplo, en estas lecturas tenían su mesita donde también me vendían los libros, ¿no? Milena Cacerola, qué sé yo, ¿no? Como, entonces, que eran a su vez nuestros libros que íbamos editando. Entonces, se armó un poco así, y para muchos de mi generación ese fue como el under, ¿no? De ahí cada uno pudo ir encontrando su vía para publicar, y algunos volvieron al under y algunos nunca volvieron, ¿no? Como suele pasar. Y algunos, ¿no? Claro, ¿No? Se les perdió el rastro. Claro, se les perdió el rastro. Mencionabas ahí tu vínculo con la música, Edgar, y bueno, además, de paso aprovecho para comentar solo algunos de todos los libros que tenés publicados. Tenés el libro de cuentos Cassette Virgen, tenés Los Refugios, que es uno de los primeros libros de cuentos también. Que si todo va bien se va a reeditar el año que viene. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué alegría! Un libro... Tiene un cuento que se llama Los Hermanos, que vos sabés que yo amo, lo doy en la facultad, amo ese cuento. Sí. Así que me alegro un montón. Sí. El Exceso, que también lo tengo por acá, que también es otra novela. Sí, que se reeditó el año pasado también. Que se reeditó el año pasado. Vos tenés las viejas, las primeras. Yo tengo las originales. ¿No? Vos me conocés de Cemento, como decimos nosotros, ¿no? Y dedicadas, además, en su momento. Después vamos a hablar de imaginario, pero en relación a la música te quería preguntar por un libro que se llama ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Ajá. Bueno. Y de paso que me cuentes un poco, porque solés incluir epígrafes de letras de rock, sobre todo de rock nacional y de rock de los 90, me atrevería a decir. Sí. Y recién dijiste algo de, bueno, tu vínculo con la música, si tocas algún instrumento, esas cuestiones. Sí. Bueno, ahora ya no toco nada, pero sí, yo, o sea, lo que estudié fueron un par de años de piano, y cuando vi que más o menos, como tantos, podía sacar las canciones que tenía oído y que podía sacar las canciones que quería, ¿no? Ya dejé. Y después
digamos, sabiendo algo de música y sabiendo algo de piano, pude tocar la guitarra y el bajo, digamos, y cantar. Y todo eso lo hice en distintas bandas, algunas mías, otras en las que participé durante un montón de años, como te diría, 20 años, antes de irme a Francia. Cuando en Francia lo intenté hacer, ya era muy complicado por los horarios, ¿no? Tengo un amigo que dice: la música no es el arte de combinar sonidos, sino de combinar horarios, ¿no? Sí, es un poco así, ¿no? Y entonces, vos fíjate que ese libro, yo ya había escrito, creo, Caminantes, e incluso Contacto, es decir, yo creo que ya había empezado a escribir ensayo, y bueno, y de hecho ya había escrito algunas notas o críticas de música, y creo que tiene que ver un poco con el duelo de no tocar más, para decirlo rápidamente, ¿no? Me parece que la única manera, o una de las maneras que encontré de sufrir menos, ¿no? El no seguir tocando, ¿no? Sigo escuchando, ¿no? Soy muy melómano, diríamos, siempre estoy escuchando algo, digo, escuchando con curiosidad renovada, ¿no? Escuchando, preguntando, ¿no? O alguien dice: escuché tal disco, está bueno, o alguien que no conozco, qué sé yo. Siempre estoy como muy atento, ¿no? A la música. Y entonces justo surgió esa colección que tiene varios libros, ¿no? De por qué escuchamos está Led Zeppelin, está Aníbal Troilo, está David Bowie, qué sé yo, y me dieron a elegir, y yo elegí a Wonder, que además de que me gusta mucho y me sigue gustando mucho, fue también como una de las primeras cosas que escuché yo, o que sentí yo que escuché cuando era chiquito, digamos, ¿no? Como que fue el primer cassette que yo me compré. Ajá. O sea, como en mi memoria queda como el registro de que yo quise comprarme ese cassette, digamos, ¿no? El de Solo llamé para decirte que... No. El anterior, el bueno. Viste que están los fanáticos de Stevie Wonder que dicen... Bueno, algo de lo que quería saldar en ese libro, que además me permitía, era eso, ¿no? Como esa idea de que hay un Stevie Wonder bueno y un Stevie Wonder malo, digamos, ¿no? Algo que es y no es así, como a veces son las cosas de complicadas, ¿no? Y entonces, no, este es in a Square Circle, creo que la traducción era en un círculo cuadrado, que sí es del 85, por ahí, sí es en el que está, por ejemplo, Part-Time Lover, ¿no? Que es un hit de ese disco, ¿no? Pero tiene muchos otros. Y es justo el disco posterior, porque en realidad I Just Called to Say I Love You, esa era parte de una banda de sonido, si yo no recuerdo mal, de Una chica al rojo vivo. Digamos, sí. ¿No? Así se llamó en español, no sé, claro, en inglés. Vos sabrás que sos traductor. Pero no me acuerdo cómo se llamaba en el idioma original. Así que, y bueno, y entonces escribí ese libro, y que para mí entra dentro del corpus, digamos, de ensayo, ¿no? Quiero decir, yo no en ese sentido, cuando yo escribo ensayo, me parece que entro en una misma escritura para escribir crítica literaria, para escribir sobre música, para escribir sobre política, sobre cine, como que creo que no, digo, ese ensayo literario, ¿no? Es como lo que aprendimos, digamos, a escribir en esa lengua. Bueno, con esto me das pie para preguntarte algo. Leí en alguna entrevista, Edgar, que dijiste algo así como: la escritura debe volver a tener valor documental. Y señalabas así como el valor poético en todo caso viene después. Y bueno, ahora que vos pasás casi todo el año en Francia, te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo ves a la literatura que se está produciendo acá por estas tierras? En ese sentido, con esa perspectiva que te da estar afuera, ¿no? Sí. Mira, no la veo muy distinto a lo que pasa en Francia, y por ende por lo que sé, lo que pasa en Europa. Tuve la suerte de editar ya 2 libros en Italia y de ser editado en España, en Portugal. Es decir, que más o menos puedo tener una cierta mirada, y tengo amigos escritores, por ejemplo, en Italia. Y no veo que haya una gran diferencia, digamos, con lo que pasa acá en términos generales, ¿no? Lo que siempre hay una diferencia es de escala de la industria, ¿no? Y de términos materiales, ¿no? Pero acá siempre hay una movida cultural muy fuerte, ¿no?
Y fíjate ahora lo que pasó en la Feria de Editores, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es como una suerte siempre de isla, que igual eso sigue funcionando y la gente va ahí a buscar los libros que quiere. Entonces, yo no veo que lo que pase acá sea distinto un poco de lo que pasa en las líneas generales de la industria del mundo, ¿no? O por lo menos de lo que para nosotros es el mainstream occidental, ¿no? Pero, y sí, me parece que hay como dos cosas que hoy ganan mucho la literatura. Uno es la autoficción, ¿no? Uh-huh. Creo que está esto de que uno diría, ¿qué es la autoficción? Bueno, sería justamente novelizar algún suceso de la propia vida, ¿no? Alguna experiencia de la propia vida, alguna vivencia, novelizarla, Uh-huh. ¿no? Es decir, darle a ese narrador, que finalmente también suele ser el autor, ¿no? Colores, tonos, entonaciones, fórmulas que vienen de la ficción, digamos, ¿no? Y organizar ese material narrativo en términos con claves de ficción, Uh-huh. ¿no? Va a haber algún tipo de tensión, va a haber algún tipo de resolución, va a haber un arco narrativo, ¿no? Para algo que en realidad surgió de un medio mucho más caótico, ya diría, el medio más caótico, que es la vida misma. Sin embargo, eso que está en la vida misma va a tener un tratamiento de ficción que, como sabemos, además de que la ficción ya tiene tantos siglos y tantos años, tiene recursos limitados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, por eso también la literatura se fue ensanchando y cruzando y mezclando géneros, ¿no? Porque la ficción, bueno, no tiene, por ejemplo, la idea de personaje es una idea de ficción, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, ¿quién va a ser el personaje? ¿El narrador o va a ser tal, ¿no? Entonces, yo veo que hay esto, por un lado la autoficción, que a veces incluso la autoficción se usa para contar cuestiones, por ejemplo, en tantas novelas que hemos visto sobre abuso, por ejemplo, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Historias de abuso familiar, ¿no? Hay, por ejemplo, tengo presente algunas que salieron en Francia también y que han sido éxitos de ventas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está este tratamiento de ficción, ¿no? De un episodio vital. Eso me parece que hay mucho, ¿no? Y por otro lado creo que está, como lo decíamos la vez pasada, un gran desarrollo de todo lo que son los géneros, ¿no? Digo, la otra ficción va, me parece, un poco hacia los géneros, ¿no? Entonces viene el terror, viene el fantástico, viene la ciencia ficción, las famosas distopías, que también creo que podemos coincidir que hay un montón de distopías, uh-huh, ¿no? Eso para nosotros eran los géneros, ¿no? Los distintos subgéneros, ¿no? Fíjate que no hay tanto policial, ¿no? Hay un poco de novela negra, pero ya la novela negra también tiene más que ver como con recursos, ¿no? Que eran de la novela clásica. Sí, diríamos, claro, se ¿no? corre un poquito del policial de enigma. Claro, sí, porque el policial de enigma era como mucho más duro, era como un jueguito, era como podés hacer crucigrama o podés leerte un cuento, un cuento inglés de policial de enigma, ¿no? Era un juego de inteligencia, ¿no? Que era lo que le gustaba tanto a Borges, digamos, ¿no? Pero que a veces, como autores como Priestley, por ejemplo, tenían como una gran bajada social ahí, ¿no? Como en eso había todo un retrato de sociedad, porque en general, acordate que esos crímenes, esos cuentos policiales ingleses, sobre todo, pienso, solían ser en la alta sociedad, claro, ¿no? Era claro. como en una mansión, había alguien que había muerto. Y claro, ¿quién de todos esos invitados, ¿no? Me acuerdo de An Inspector Call, por ejemplo, de Priestley, ¿no? Digo, ¿quién de todos esos invitados tan de prosapia había sido un asesino, digamos, ¿no? Entonces, digo, eso no hay tanto hoy, me parece que sí, en cambio, insisto, ¿no? Todo lo que es los cuentos de horror, de terror, de ciencia ficción, fantásticos, un poco menos, ¿no? O bueno, o de cualquier tipo de imaginación sobrenatural. Me parece que esas líneas dominan un poco, esas dos líneas dominan bastante de la ficción, ¿no? Y en cambio, digo, me parece que la crónica misma creo que también se noveliza mucho, ¿no? Yo soy bastante enemigo de ciertos cronistas que no vamos a nombrar, pero que cualquiera se puede identificar, ¿no? Que
trabaja mucho con la agenda, diríamos, ¿no? No. Y con esa agenda noveliza un poco, ¿no? Cuando decimos noveliza, vuelvo a esto, ¿no? Le da un tratamiento de ficción a algo que no es de ficción. Ujú. ¿No? Esto me parece que es la cuestión, ¿no? Porque la literatura no es equivalente a la ficción. La literatura tiene que ver con un tratamiento formal de la palabra. Por eso vos podés leer lo que sea, un poema, una obra de teatro, una novela, un cuento, una crónica, y que eso sea bello. ¿Por qué? Porque ahí hay un lenguaje que vos no es el lenguaje con el que haces la listita hablas en Dejas WhatsApp. una nota, sí, digamos, sí. ¿no? Ujú. O sea, no es la coloquialidad, no es el cruce de cualquier lenguaje, sino que se arma un lenguaje para narrar esa novela o esa ficción. Entonces, digo, hay en eso, digo, en este uso de la crónica, recursos otra vez que vienen de la ficción. Digamos, ¿no? Ujú. Y eso tiende un poco, yo diría, como a romantizar el objeto de esa crónica, que muchas veces, digamos, es un objeto que es más crudo, digamos, ¿no? Y que creo que hoy es muy necesario poder analizar y pensar con la mayor lucidez posible, si es que todavía la tenemos, y para eso es necesario también crear un lenguaje de comunicación y transmisión de esos objetos que están, digamos, en la vida, ¿no? Que no sea la ficción. Ponele, algo que deploro son que ahora cualquier vida se transforma en una biopic, Claro. ¿no? Sería un buen ejemplo. Ahora creo que viene la de Máxima, ¿no? Sí. Yo no tendría que decirle a la gente, digamos, bueno, pero traten de entender de que esto en realidad es una biopic. Eso es un género, una manera de acotar la vida de una forma, Ujú. con un cierto sentido, con algún tipo seguramente de mensaje, de qué sé yo, ¿no? Pero esa no es la vida de Máxima. No, eso es un relato Claro, armado. ¿no? En todo caso, uno podría decir, la vida de Máxima se puede hacer una muy buena biografía. Y esa muy buena biografía tiene que estar documentada en Claro. general. Tiene que haber cartas, tiene que haber testimonios, tiene que haber, digamos, tiene que haber un tratamiento de esos testimonios, ¿no? Bueno, digamos, por eso en general cuando hemos leído buenas biografías, nunca tienen menos de 500 No, páginas. claro. Porque ¿cómo vas a contar la vida de alguien en menos de 500 páginas si de veras tenés que ir a hablar con, qué sé yo, con la compañerita de la escuela que no la quería a Máxima, ¿no? Sí, sí. No solo con las que la querían, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, digo, tenés que buscar algo que dé muchos puntos de vista sobre eso, no uno solo, que eso también sería una marca de la ficción, ¿no? Ujú. En la ficción suele haber un solo punto de vista, Sí, que sí. es el del narrador. Es más, se ¿no? recomienda que no cambies mucho. Claro, no muevas mucho el punto de vista. Salvo que quieras hacer algo muy vanguardista. Ahora, en el tratamiento de todo lo que sea no ficción, yo diría, es al revés. Claro. Vos tenés que poder decir, para mí, lo mató tal, y otro diga, no, lo mató tal, si no sabés quién lo mató. Digamos, ¿no? Sí, y sí. ponerlos en igualdad de condiciones o con muy poca diferencia, ¿no? Entonces, eso me parece que no está pasando en la crónica ahora, ¿no? Y por eso, digo, todo finalmente, si vos te fijás, la crónica, la autoficción y los géneros terminan siendo, para nosotros, folletinescos, ¿no? Es decir, terminan siendo la ficción clásica del siglo XIX, ¿no? Que genera algún tipo de emoción, algún tipo de mensaje, con ese tipo de tratamiento formal lo más rapidito posible, digamos, ¿no? Con un lenguaje en general bastante pobre. Ujú. Y digo, eso me parece que es lo que domina hoy un poco la industria, si vos querés, literaria, digamos, o ciertos consumos literarios. Y después siempre sigue estando, por suerte, la literatura, que es donde, en general, siempre los buenos escritores, o los escritores, me atrevo incluso a decir, tratan de tener su propio lenguaje, con sus propias insistencias, con su poética, con sus recursos, ¿no? Con su curiosidad, ¿no? Y que esa curiosidad en general, al revés, suele no tener que ver con la agenda, ¿no? Ujú. Es decir, como que me parece que siempre los escritores tratan de mirar, no donde todos miran, sino en algún otro lugar, ¿no? Siempre nos gustan los personajes secundarios, Sí, sí. y, ¿no? Y otros resortes, ¿no? Como que uno se queda prendado de detalles, y uno quiere escribir quizá solamente, encontrar un lenguaje para contar esos detalles y ver qué hay en eso, y a veces
hasta enterarse uno mismo. Sí, sí. Que es lo que hay ahí, ¿no? Porque en general uno escribe siempre partiendo de un misterio. Exacto. ¿no? Como de algo que es como una sensación que no tiene lenguaje y que uno intenta traducir esa emoción o ese misterio en alguna forma, ¿no? En algún lenguaje, ¿no? Sí, si no, no tiene ninguna gracia. Y Yo si no es siempre digo, programático. escribir, si no tenés, o sea, ninguna intriga, o intriga no en el sentido de mecanismo de policial, sino algo que te den ganas de preguntarte cosas y que no las tengas claras, Y si no es programático, claro. ¿no? Y si no es programático de algún modo, ¿no? Me parece. Sí. Dijiste personajes secundarios y me hiciste acordar que en la presentación de Imaginario, que es tu último libro de cuentos, que acaba de salir hace poquito por Interzona, cuando lo presentaste acá en Capital, comentaste que durante un tiempo pensabas llamarlo personajes secundarios. Los personajes secundarios. Los personajes secundarios, sí, perdón. Sí. Y bueno, y entonces me sirve un poquito de excusa para hablar de este libro de cuentos que a mí me encantó. Y quería proponerte, Edgardo, si podías como describir rápidamente, como si tuvieras que escribir la contratapa de qué va Imaginario. Sí. Bueno, Imaginario es una serie de cuentos, son 16 cuentos, que justamente, como espero resuene un poco en el título, es bastante amplio, ¿no? Un imaginario, enseguida uno le da también la idea de que hay ahí un espacio de ficción, ¿no? Bastante amplio y que cada uno puede un poco asociar o resonar según su propio imaginario, evidentemente, ¿no? Yo lo que traté para un poco lograr eso, es que fueran los cuentos lo más variados posible, ¿no? Lo más variado en tanto épocas, lo más variado en tantos lugares, lo más variado incluso en tanto género, ¿no? Porque si bien hice esta crítica y esta impugnación de los géneros, hay un par de cuentos fantásticos, hay un par de cuentos de ciencia ficción, pero en su mayoría son realistas, digamos, pero también ese realismo en muchos casos, como me pasa con lo que yo escribo muchas veces, enseguida también se cruza con el ensayo, se cruza con la crítica, entonces hay como cuentos que adentro tienen como ya sea personajes o narradores que filtran cuestiones más ligadas al ensayo, como es el segundo cuento, ¿no? Que hay un personaje que se está mudando y por otro lado se le está muriendo un familiar, ¿no? Y a la vez está pensando como en por qué está mal un cuento de Quiroga, ¿no? A la deriva, claramente. Claro, a la deriva de Horacio Quiroga. Y entonces hay siempre también a mí por lo menos la ficción breve, los cuentos me sirven como laboratorio para, si querés, por ejemplo, para las novelas, ¿no? Hay algo que ahora me doy cuenta, incluso me doy cuenta un poquito hablando del libro, que hacia donde estoy queriendo ir en la novela que ahora estoy terminando y en una más grande que estoy escribiendo hace tiempo y que supongo que saldrá en un par de años, es hacia cruzar la ficción con el ensayo, ¿no? Pero no cruzarla como hay en una larga tradición argentina, que es que en los personajes se pongan a ensayar, digamos, ¿no? Mejor ejemplo sería Respiración Artificial de Piglia, ¿no? Poner ejemplo, ¿no? Que yo adoro, ojo, sí, yo adoro, sí. A mí me encanta ese contrato de lectura, no me molesta, pero justamente me parece ya, por ejemplo, él lo hizo muy bien, ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿No? Sino de hacerlo más, si querés, en modo Puig, ¿no? En modo corte, que es algo que a mí me sale más vía el intertexto y la reunión de fragmentos que vayan armando una lengua, por ejemplo, para la novela, hecha un poco de ficción y un poco de relato, pero también de cuestiones ensayísticas, ¿no? Entonces, quiero ir un poco por ahí y por eso en el cuento ya hay como algunas muestras, digamos, de eso que quiero empezar a hacer, ¿no? Estuviste probando esto que estás trabajando en una novela, eso te iba a preguntar también. ¿En qué estás estoy ahora cerrando, te diría, una novela que justamente ya acordé con Interzona que va a salir el año que viene, que a su vez es una novela que yo había escrito ya hace más de 10 años y que tenía, como a veces nos pasa a los que escribimos, en el cajón por distintos motivos, y donde justamente voy a cruzar como al personaje, es un personaje de ficción, que es como una suerte de serial killer, ¿no?
poético, ¿no? Si querés ponerle, tiene como un elemento, sería de, ¿te acordás del perfume de Susskind, Sí, de Patrick Susskind, sí, claro. ¿no? Como un serial killer medio gótico, diríamos, pero argentino. Y eso lo voy a cruzar justamente con asesinos seriales y con retratos de asesinos seriales, pero en términos de reales, digamos, ¿no? Sí, Como sí, históricos. Históricos, Que ocurrieron. digamos, ¿no? Digamos. Que ocurrieron y que qué sé yo, y que eso vaya generando algún tipo de tensión justamente entre la trama del personaje dentro de la ficción y del imaginario de ese personaje y qué sé yo, y lo loco que, digamos, vos después tengas gente que de veras hizo eso, digamos, ¿no? Como generar un poco ese no experimento. Solo, me imagino, no solo de acá, sino mundiales, ¿no? Los asesinos. Sí. Y sobre todo mujeres, ¿no? Ajá. Porque también me interesaba como poner en contrapunto, básicamente el chiste, un poco ahora que los estudios de género, el tema del género, la literatura de género está tan arriba de la mesa, y también eso hace que para los que todavía somos, ¿cómo se dice ahora? Como varones blancos heterosexuales, siempre estemos así como sospechados, ¿no? Para qué es lo que escribimos, hasta dónde escribimos. Y que entonces poder armar como algo donde por un lado tengas ese personaje hombre, ¿no? Evidentemente desde los términos de hoy misógino, ¿no? Y que sin embargo eso sea imaginario, en términos que es un personaje. Ese es un personaje. ¿No? Y que en cambio después haya, por ejemplo, varios retratos, ¿no? Postales de, por ejemplo, asesinas seriales mujeres, y asesinos seriales gay, y asesinos hombres gay, y asesinos lo que vos quieras. Tratar de jugar un poco en esos otros asesinos seriales con el género y con que sean reales, y trabajarlos de un modo mucho más duro, ¿no? Periodístico, si querés, no como esas postales, y que ahí se genere, imagino yo, algún tipo, ¿no? de tensión en la lectura entre esas dos líneas de discurso, diríamos. Sí, ¿no? claro. Bueno, ¿y tiene título? Sí, se llama Yo soy como el rey de un país lluvioso. Ay, qué lindo título. Que es un verso de Baudelaire. Hermoso. Sí. ¿Y cuánto tenés rutinas de escritura? Esa parte quería saber, Edgardo. Ahora que estás viajando, por ejemplo, ¿escribís igual? Sí, o... yo siempre anoto cosas. Siempre soy bastante diverso y disperso para anotar. Siempre también, como no tengo ningún programa de escritura ni ninguna rutina de escritura, cuando llega es porque tengo muchas ganas o porque me aparece algo, o sea, es como verdaderamente siguiendo la pista de la inspiración. Y ahora, por ejemplo, la mayor parte de lo que escribo está en el teléfono. O sea, como tengo ahí Oda, Google Doc, archivo Google Doc. ¿Te mandas WhatsApp o escribís en el...? No, ya a veces directamente en los documentos de Google, porque bueno, así no los pierdo, ¿no? Pues me ha pasado de perder teléfonos y pendrive y cosas, ¿no? Un montón de veces, y bueno, ahora está como todo ahí, como se dice, en la nube, ¿no? Y trato de anotar eso ahí en diversos, en cientos de archivos que tienen, alguno para un cuento, alguno para una crónica, a veces un poema, soy medio random para escribir, y después sí, siempre hay un momento donde, por ejemplo ahora, de esta novela que te cuento, donde llega el momento de cerrar, y sí vas a seguro estar un par de meses más concentrado, ¿no? Como cosiendo, ¿no? Sí, la manta. Me imagino sentado en la compu horas, sí, o sea, como me imagino lo otro tomando sí. notas, pero en algún momento te sentás. Sí, hay un momento que te sentás y empezás como a coser el Frankenstein, digamos, ¿no? Y ahí ¿te aislás así un poco del mundo o no te nunca... pasa eso? Viste que hay gente que cuando está escribiendo, cuando está en la tarea de escritura concreta es como aislado. Sí. Yo te diría, lo malo que tiene para mi proceso creativo es que soy bastante diverso, en el sentido en que siempre estoy escribiendo muchas cosas a la vez, ¿no? Lo bueno que tiene es que a su vez me concentro bastante bien cuando escribo, ¿no? Entonces, yo suelo creer que tengo buenas primeras versiones, digamos, ¿entendés? O sea, que lo típico, uno escribe a la noche, qué es lo que se encuentra la otra mañana,
me encuentro con que algo de eso estuvo bien. Está bien. ¿Viste? Yo creo eso, ¿no? Es la ilusión mía. Entonces no necesito corregir tanto, digamos, no necesito reescribir tanto, como que ya, supongo que en esa especie de represión de aguantarme las ganas de escribir y no escribir lo primero que queda como una idea, sino de dejar que eso verdaderamente me empuje, ¿viste? ¿No? Como que lo pulís en la cabeza. Sí, sí, exacto, ¿no? Cuando sale ya está pulido. Sí, como que venga con esa voz ya un poco formada. ¿A quién le mostrás las primeras versiones? A nadie. Eso, directo al editor va. No. A veces le puedo leer algo a Ari, eso sí, pero no. En eso soy bastante. Creo que vos sabés que soy bastante sociable. Sí. Pero soy bastante solitario. Como que no. Suelo hacerlo yo y corregirlo yo, y ya cuando está lo mando a los editores, y bueno, ahí lo mirarán los editores. Pero no lo comparto mucho. Algunos otros amigos, tengo amigos escritores allá también, ¿no? Y, viste, a veces te juntás y vos sabés que estás escribiendo, entonces estamos comiendo unas empanadas, tomando un vino y leo un cuento, pero no. Más por el placer de compartirlo en el momento. Más por el placer de compartir, y decir, que estás escribiendo, estoy escribiendo esto, y lo comparto directamente, pero no para pedir opinión, por decirlo de una manera, ¿no? Bien. Bueno, Edgardo, nos vamos a ver el año que viene con la novela nueva. Para cuando vengas, ya Mirá, estás. conocí la novela nueva, Nos vamos a ver porque vengo, como vos sabés, todos los años para visitar a la gente, y si sale la novela, ojalá veremos qué sale de ahí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Marina, y a todos.